Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de cocina, mi nombre es Erika. Hoy quiero prepararles unos riquísimos chiles rellenos de queso capeados, sin duda una de mis recetas favoritas. Y bueno, empezamos y les muestro los ingredientes. Hola amigos, pues lo primero que vamos a hacer, ya tenemos aquí los chiles, ya están lavaditos. Tengo 3 chiles poblanos. Los vamos a embarrar un poquito de aceite, solo para que se les levante la piel más fácil, porque lo que vamos a hacer es asarlos. Ahora los vamos a poner a asar. El comal está caliente. Y así hasta que estén asaditos y cociditos. Mientras los chiles poblanos se están asando en el comal, vamos a empezar a hacer la salsa. Solo le quito esta parte al jitomate y lo vamos a cortar para licuarlos. También voy a cortar la cebolla. Bueno, vamos a agregar el jitomate. Así en crudo, bien cortadito. Y vamos a agregar la cebolla. Es menos de un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo. Y vamos a agregar las especias. Aquí yo tengo una pizca de comino molido, una pizca de pimienta negra molida y media cucharadita de orégano mexicano. Si ustedes quieren agregar un poquito de consomé de pollo, está bien. Yo no lo creo necesario, de hecho no es necesario. Y le vamos a poner un poquito de sal. Y por último le vamos a poner agua para que se licúe muy bien. Solo un poquito para licuar. Si ven, llegó aquí el agua. Ok, ahora sí vamos a licuar. Amigos, hay que estar verificando los chiles. Por ejemplo, este ya está. Ya le di en todos los lados. Lo puse que estuviera en contacto con el comal, así, con una palita. Vas cambiando las partes que no están en contacto con el comal. Porque si no, si dejamos chiles así, va a ser muy difícil quitarles la piel. Como por ejemplo este, igual ya está. Tengo el fuego a medio, para que tampoco se me vayan a quemar. Y como ven, ya cambiaron de color. Ya no están de un verde intenso. Ya se pusieron un verde más seco. Si ven, es diferente este verde que este. Entonces a este todavía le falta. Estos dos ya van para afuera. Los vamos a poner en una bolsa. Muy bien, ya los metimos en la bolsa. Como les digo, para que se terminen de cocinar y para que suden y le podemos quitar la piel. Le vamos a agregar un poquito de sal. Ese es otro tip, es muy fácil que suden con la sal. Nos va a ayudar mucho a eso, a que se despegue la piel más fácilmente. Solo un poquito. Bueno, pues el último ya está. Lo vamos a agregar a la bolsa. Como les digo, le voy a poner un poquitito de sal. Y la vamos a cerrar. No la estoy sellando, solamente así abajo, y le ponemos una manta, un trapo húmedo, y así va a sudar súper bien. Ahora vamos con la salsa. Le vamos a poner un poco de aceite y le vamos a agregar la salsa. Yo la voy a licuar para que esté más tersa la salsa. Perdón, la voy a colar para que esté más tersa. Pero es opcional. La pueden agregar así nada más, sin colar.
Y listo, esto era lo que no quería que se fuera en la salsa. Como pueden ver. Bueno, la salsa ya se sazonó bien, se coció muy bien. Y le voy a agregar un poquito de agua. Pero quiero limpiar la jarra. Así que esto es lo que yo hago. Le pongo agua a la jarra. Y así nada se desperdicia. Se le agregamos. Y creo que así está bien esta salsa. No debe quedar tan líquida. Así está bien. Ahora voy a rectificar de sal. Miren, esta es la consistencia que tiene. Ahora la voy a probar. Si le falta sal. Le van a poner sal al gusto. Y miren, así queda después de unos minutos. Esta es la consistencia que queremos. Ya está muy bien de sal, ya la probé de sal. Ahora le vamos a apagar. Bueno, pues ya estuvieron por varios minutos en lo que hacíamos la salsa, sudando los chiles. Ahora los vamos a sacar. Listo, y le vamos a quitar la piel. Miren qué fácil se les quita la piel si le pones sal. Con esos 3 tips que les di, de ponerle aceite al principio, asarlos muy bien, claro, y ponerle sal cuando los vas a meter a la bolsa, es bien fácil quitarles la piel. Miren. Y como ven, cambiaron totalmente de color. Ya están bien cocidos. El chile poblano es un chile que no pica, la verdad. A veces sí llega a picar, pero regularmente no. Ahora sí me voy a poner un poquito de aceite en las manos, porque le vamos a sacar las venitas y las semillas. Y pues las venas son lo que más pica de un chile. Aunque les digo que este chile poblano en particular no pica, es de los que menos pican. Vamos a hacer una incisión lo más pequeña que se pueda, así se va a salir menos el queso. Y vamos a sacar. Lo voy a hacer con un cuchillo. Listo. Pero digo, no pasa nada si se les queda. Si quieren que piquen, le pueden poner en la salsa un habanero. Mi mamá le pone un habanero o un chile serrano. Le pueden poner en la salsa. Y ya. No los vayan a lavar, porque sí se les va mucho el sabor. No se recomienda lavarlos. Ahora voy a cortar los quesos. Quesos ustedes pueden usar sus favoritos. Pueden usar queso Chihuahua, como yo estoy usando Cotija, Oaxaca, Asadero, Panela. Yo recomiendo usar uno que funda, uno que sí se derrita y uno que no. Y mis favoritos siempre es el Oaxaca y el Cotija. Eso sí se los súper recomiendo. Son los más ricos. Vamos a cortarlos así. Los vamos a cortar. Ya. Con este tengo. Es al gusto la cantidad. Ustedes pueden poner menos o más. Y ya, listo. Ahora vamos a rellenar los chiles con este queso. Vamos a poner un poco de Cotija y un poco del Oaxaca. Como ven, así solamente lo vamos a rellenar. Y así vamos a hacer con todos. Abrimos, ponemos el queso. Ahora el Cotija. Listo. Y ya, están listos. Ahora hay que cerrarlos. Si se les desbaratan mucho, les recomiendo usar palillos. Como yo voy a usar palillos en este.
Y listo. Ahora les voy a poner un poco de harina. Solo los vamos a espolvorear con harina. No vayan a olvidar quitarle los palillos antes de servir. Una sacudidita para quitar el exceso de harina. Listo. Ahí ya tenemos los chiles. Ahora lo que vamos a hacer es montar los huevos. Vamos a utilizar solo las claras. Ya. Vamos a dejar solo la clara y la yema la vamos a poner en otro lugar. Muy bien, así separamos la clara. Y la yema la vamos a poner aquí para que espere. Es importante que su bowl esté completamente seco para que monten bien las claras. Ahora vamos a montar las claras con nuestra batidora, o también puede ser con un batidor globo, solo que van a tardar mucho más. Muy bien, listo. Yo solo voy a poner 2. Si ustedes quieren, le pueden poner las 4. Lo voy a hacer con la batidora. Nada más rápido. Listo, nada más que se integren y listo. Yo así limpio mi batidor. Y ya está. Ya está listo para empezar a capear. Ya tengo un sartén. Le vamos a poner aceite para freírlo. Aquí vamos a freír los chiles que vamos a capear. Le voy a poner más aceite, porque sí vamos a hacer una fritura. Y vamos a capear este primero. Vamos a cubrir muy bien del capeado, que quede bien cubierto por abajo también. Y listo. Así como lo ven, vamos al aceite. Le vamos a estar poniendo encima aceite caliente, ¿sí? Con una palita le vamos a estar poniendo en la superficie también el aceite caliente. Eso va a hacer que no se nos desinfle, como una capa protectora. Muy bien. Ya que la parte de abajo se puso más doradita, le voy a dar vuelta. Muy bien, ahora sí ya lo vamos a sacar. Yo lo agarro aquí del tallo para que no se me deshaga, para no apachurrarlo.
Y ya, le ponemos aquí a reposar y seguimos con el siguiente. Amigos, pues ya tenemos los chiles capeados y ya tenemos nuestra salsa. Vamos a poner el más gordito. Vamos a ponerlo aquí en medio. Y yo le voy a poner una hojita de cilantro. Y bueno, amigos, así es como a mí me gustan los chiles. Así es como los hacía mi mamá siempre. Los ponía todos en la olla con salsa y los pones a fuego medio bajo o bajo y los tapas por unos 5 minutos. Y amigos, pues así quedan deliciosos. El queso está súper derretido. Así lo sirvo normalmente y ya le pongo encima. Le pongo la salsa. Y así es como queda un plato servido por mí. Y así es como obtienen el capeado perfecto y los chiles rellenos de queso perfectos. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Bye.